Vamos a Escocia, vamos a preguntarle al señor Al-Samalkani, que además ha tenido contacto con los disidentes sirios y ha seguido muy de cerca lo que está pasando en la nación árabe. Señor Al-Samalkani, en las últimas horas hemos visto el recrudecimiento de la violencia, no solamente por los que serían bombardeos aéreos por parte del régimen, sino también ejecuciones públicas hechas por parte de los rebeldes. Hoy, prácticamente con la renuncia de Kofi Annan, Naciones Unidas muestra la imposibilidad de intervenir en el conflicto. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, si hablamos de la violencia ejecutada por los rebeldes, bueno, yo no los llamo rebeldes porque son revolucionarios. Si volvemos a la definición de rebelde o de revolución, yo le recuerdo que no estamos hablando de violencia. En Siria estamos siendo testigos de una revolución. No estamos viendo violencia de una sola parte, sino una revolución. Y hablando de Kofi Annan, de hecho, Kofi Annan fracasó en su misión. Yo creo que Kofi Annan incluso debió haber renunciado después del veto por Rusia y China en el Consejo de Seguridad, una resolución que no se pudo alcanzar en Naciones Unidas. De hecho, si volvemos a las iniciativas que tenían 6 puntos, todas ellas, todas las partes internacionales y regionales, incluso Kofi Annan, todas eran sobre el mismo punto, que era detener la violencia. Ellos no tuvieron ningún éxito en el primer punto y nadie mencionó por qué no fueron hacia el segundo punto, que era permitir a los residentes de Siria protestar pacíficamente y también liberar a los prisioneros. Hay más de 200.000 prisioneros por la revolución en Siria desde hace más de 14 meses. Estamos viendo irregularidades de las dos partes, pero más desde el gobierno. Sí. Pero la mayor parte de irregularidades vienen del régimen, como digo. Así que los prisioneros, algunos de ellos, fueron liberados, pero no se les permitió protestar pacíficamente. Y los medios, a ellos tampoco se les permitió ingresar a Siria. Y el resto de los puntos de la iniciativa de Kofi Annan no estaban yendo bien y solo se concentraban en la violencia. Ellos no tienen ningún poder en este momento, incluso juntos, sobre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, para que estas iniciativas sean aplicadas y se detenga la violencia. Sí. Y estamos hablando de que los rusos y los chinos, apoyados por Irán y por otros poderes internacionales, como Venezuela, por ejemplo, están impidiendo que convenzan al presidente al-Assad de detener la violencia. Así que las ideas de Kofi Annan no fueron exitosas, en primer lugar, y creo que en eso ha terminado. Y alrededor del conflicto no solamente hemos hablado de prisioneros, no solamente hemos hablado de víctimas mortales, sino también de la situación humanitaria, de los miles de sirios que están huyendo hacia las fronteras de Siria. Por eso hemos invitado a Charity Tooss, ella es la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Señora Tooss, queremos que nos entregue el último reporte. Si bien ha fracasado este plan de paz con la renuncia de Kofi Annan, entendemos que las Naciones Unidas sí siguen trabajando en la situación humanitaria, en la situación de los refugiados. ¿Qué va a pasar ahora?
Gracias por tenerme aquí. Las Naciones Unidas están alarmadas por la cantidad de víctimas en el país y por la cantidad de sirios que están desplazándose. Muchos sirios se han desplazado de la región de Alepo. Las personas están llamando a las líneas de las Naciones Unidas a decir que están aterrorizados, que no quieren salir de sus casas, que hay constantes secuestros. Algunos se van hacia Turquía, otros hacia Jordania. Dicen que han sido atacados cuando tratan de salir del país. Así que la situación de seguridad es muy alarmante. El Consejo de Seguridad de la ONU está tratando de ayudar a las personas para que puedan acceder a ayuda médica, y en este momento tenemos alrededor de 12.000 refugiados sirios en Irak, 34.000 refugiados sirios en Líbano y alrededor de 39.000 sirios en Jordania y otros 44.000 refugiados sirios en Turquía. Así que los números están aumentando todos los días. En los últimos días muchas más personas han cruzado la frontera y así que las condiciones en el sur de Jordania no son muy buenas. Hay muchísimo calor. Muchos de los refugiados son mujeres con niños en una situación muy vulnerable, y obviamente Naciones Unidas está manejando esta crisis de refugiados y múltiples emergencias que hay en otras partes del mundo, y la crisis está en un momento muy crítico. El alivio a la crisis tendrá que ver con dinero, porque hay muy poco, están teniendo muy poco dinero para ayudar a los heridos, para proveer asistencia médica, y otras organizaciones internacionales están ayudando para el alivio humanitario de la emergencia. Así que estamos en un momento muy importante de la crisis, y además de eso estamos haciendo todo lo posible para dar la mayor cantidad de ayuda posible, proveer a los refugiados asistencia, y en las últimas semanas hemos visto 20.000 refugiados iraquíes en Siria volver a sus casas porque sienten que no hay otra opción. La Asamblea General de las Naciones Unidas votará este viernes un proyecto de resolución contra Siria que fue presentado por la Liga Árabe. Ante la renuncia de Kofi Annan, los países miembros de la ONU se verán obligados a tomar medidas concretas que faciliten una salida de la crisis en Siria. Sin embargo, Rusia, el aliado de Bashar al-Assad, se opone al proyecto árabe porque responsabiliza al régimen del recrudecimiento de la violencia en el país. Informé al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la Liga Árabe que no es mi propósito continuar con mi misión cuando mi mandato expire al final del mes. De esta forma, Kofi Annan, el enviado especial de las Naciones Unidas a Siria, dio por terminada su intención de seguir como mediador en el conflicto que atraviesa el país árabe. Sin seriedad, propósito y unión en el propósito de la presión internacional, es imposible para mí o para cualquiera llevar al gobierno sirio en primera instancia y también a la oposición a que tomen los pasos necesarios para comenzar una transición política. El diplomático nombrado hace 5 meses afirmó que las diferencias en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la falta de flexibilidad por parte del régimen de Bashar al-Assad se convirtieron en los principales obstáculos para desempeñar su misión. La renuncia del Premio Nobel de Paz se da a escasas horas de la votación de la Asamblea General de la ONU, en la que decidirá si aprueba o no un proyecto de resolución contra Siria presentado por la Liga Árabe. El documento propuesto por los países árabes rechaza todo tipo de violencia, sin importar su origen, pero pide una condena contra el régimen sirio por los cruentos ataques contra la población civil. Rusia, que rechazará el proyecto árabe, asegura que la resolución no será una contribución para detener la violencia en Siria y critica la forma como el documento responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad de la espiral de violencia en el país.
Es probable que a la oposición de Rusia se sumen China, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en febrero votaron en contra de una resolución similar. Profesor Carlos Alberto Patiño, digamos que esta resolución que va a ser votada en las próximas horas sería como una última esperanza en medio de la crisis siria, de la renuncia de Kofi Annan. Se habla incluso de posibles modificaciones de última hora para obtener mayores apoyos, pero ya ha sido modificada, aunque condena al régimen de Bashar al-Assad como el gran responsable de crímenes que se están cometiendo en Siria. ¿Usted cree que pueda tener éxito? Pues habría que tratar de ser optimistas, que esto saliera adelante. Lo que pasa es que la realidad es compleja y creo que no es posible cambiarla con una especie de mandato que salga del Consejo de Seguridad, por varias razones. Una de ellas, y que es clave, es que acabamos de vivir lo que algunos han llamado las primaveras árabes, es decir, los cambios de regímenes en Egipto, en Libia y en Túnez. Y esto para el mundo árabe ya es un cambio sustancial del juego político y de la capacidad política. El estado más importante del mundo árabe, Egipto, ha cambiado de régimen, tiene un presidente que viene de los hermanos musulmanes, pero que hasta ahora trata de hacer una especie de gobierno moderado desde el punto de vista islamista. Para los árabes y para toda la Liga Árabe es fundamental cuál va a ser el cambio en Siria. Y obviamente ese cambio es importante porque recordemos que aquí hay una tensión irano-saudita que atraviesa por el régimen de Siria y obviamente como cambie ese gobierno, como que termine quedando conformado ese gobierno, va a garantizarnos la seguridad de la región desde el punto de vista árabe. Desde el punto de vista occidental, lo que está en juego es mucho más todavía. Es el interés obviamente sobre controlar el régimen iraní. Hay que recordar que en las últimas semanas ha habido declaraciones muy directas de los Estados Unidos en decir que no va a permitir que el régimen iraní se vuelva un régimen nuclear y obviamente todo este asunto pone sobre la mesa es la recomposición completa, ya mucho más allá del mundo árabe, la recomposición del Medio Oriente y de Asia Central. Y en ese contexto, obviamente, Bashar al-Assad está jugando una carta fundamental en la que sigue recibiendo apoyos directos de lo que ya hemos dicho, de Rusia, de China, de Irán, pero además está jugándose la carta de sobrevivir y de hacer sobrevivir un régimen que siempre ha tenido conflictos muy importantes con Turquía, que ha tenido conflictos muy importantes con el mundo árabe y donde su apoyo fundamental es Irán. Y en este contexto hay que recordar además que Siria era un jugador de primer orden en el Líbano y que adicionalmente es un contendor importantísimo con respecto a Israel. Sí. De esta forma, pues hay, digamos, un complejo geopolítico que es muy importante y que no va a ser negociado con un simple mandato del Consejo de Seguridad. Y considerando esta hipótesis, tendría sentido la noticia que fue publicada en algunos diarios estadounidenses, donde aseguran que el presidente Barack Obama habría firmado un acuerdo secreto para que la CIA brindara apoyo a los rebeldes sirios. Señor Imad al-Nadaf, usted que es integrante del Consejo Nacional Sirio, ¿están recibiendo un apoyo distinto al humanitario por parte de gobiernos occidentales? Nosotros hasta el momento no se ha recibido, digamos, ahí ninguna ayuda de lo que se había hablado, tanto americana o como europea. La única ayuda que ha llegado al Consejo Nacional Sirio fue del gobierno catarí y el saudita, nada más. Y en este momento, ¿cree usted que pudiera haber un interés de la comunidad internacional al intervenir en Siria de llegar a Irán, de bloquear un programa tan polémico como el programa nuclear iraní? Realmente es así porque terminar con el gobierno del dictador Bashar al-Assad, pues Irán es que pierde una pieza clave, digamos, ahí en la zona. Y además esa pieza clave pues es que derrumbe a otra, también lo que es el Líbano y las milicias Hezbollah y todo lo que están haciendo a las órdenes de los ayatollah de Irán.